El título de ese libro proviene de una frase que yo escuché hace ya muchos años en una comunidad maya de Guatemala. Probablemente ustedes saben, o algunos de ustedes saben, que en la cultura maya, es la única de las Américas, la cultura maya, en la que el tiempo funda el espacio. Y en las conversaciones que yo tenía, escuché esa frase perfecta que decía que somos hijos de los días, o sea, hijos del tiempo. La frase me quedó zumbando en la cabeza como una mosca porfiada durante años de años, hasta que por fin se convirtió en libro, en un libro que tiene la estructura de un calendario, no del calendario maya, sino del que utilizamos normalmente en estas tierras, que proviene de Roma y fue bendito por el Vaticano, y cada día cuenta una historia, precedida por esto, y los días se echaron a caminar, y ellos nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos, nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia, porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y ahora les voy a contar, esta noche les voy a contar algunas de esas historias nacidas de los días. Enero 11, el placer de ir. Son historias elegidas un poco al tuntún, que no son cronológicas. Son cronológicas en el libro, pero no en la lectura, porque además, como se trata de 366 historias, tendríamos que quedarnos algunos años aquí, y eso terminaría siendo bastante aburrido. Simplemente son algunas historias elegidas, entresacadas, como esta del placer de ir. En 1887 nació en el día de hoy, enero 11, en Salta, en el norte argentino, el hombre que fue Salta, Juan Carlos Dávalos, fundador de una dinastía de músicos y poetas. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un Ford T, un Ford a bigotes, como se llamaba, en aquellas comarcas. Por los caminos venía su Ford T, roncando, humeando, lento, lento venía hasta... Las tortugas se sentaban a esperarlo. Algún vecino se acercó y preocupado saludó y comentó: pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él aclaró: yo no viajo por llegar, viajo por ir. Enero 26, segunda fundación de Bolivia. En el día de hoy del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día los indios no eran hijos de Bolivia, eran nada más que su mano de obra. Allá por 1825, la primera constitución boliviana había otorgado la ciudadanía al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no fueron invitados a la fiesta. Y esto fue así en toda América, no solo en Bolivia. Fue así de norte a sur. La primera constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, establecía que un negro equivalía a las 3/5 partes de una persona. Por suerte, después los Estados Unidos tuvieron otras constituciones, no tan bestias,
y gracias a eso Obama puede ser presidente, porque si no, un país no puede ser dirigido por las 3/5 partes de una persona. Pero lo que quería decir es que no fue solo Bolivia la que hizo una constitución para poquitos. Todas las constituciones, las primeras sobre todo, de las Américas fueron hechas por pocos y para pocos. Pero acá estaba hablando de Bolivia y quería decir que para muchos periodistas extranjeros, de estos que van por 3 días, 4 a un país y escriben un libro de 500 páginas, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Se equivocan de deberían confesar que Bolivia es para ellos un país invisible. Y eso nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy, enero 26 del año 2009, también Bolivia había sido un país ciego de sí. Y otra más de Bolivia, antes de pasar a algunos de los muchos temas que el libro toca. Octubre 14, una derrota de la civilización. En el año 2002, es duro de decir, pero no tengo más remedio que decirlo, porque está en el libro, es una noticia terrible. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a abrirle la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida rápida y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido, para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Junio 5. La naturaleza no es muda. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate, y nosotros también. Hoy, junio 5, es el Día del Medio Ambiente, un buen día para celebrar la nueva constitución de un país llamado Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en toda la historia de la humanidad, reconoció a la naturaleza como fuente y sujeto de derecho. Suena extraño esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen. Las corporaciones tienen derechos humanos por decisión de la Suprema Corte de Justicia desde 1886 y en nuestros días también. O sea, si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Abril 12, la fabricación del culpable.
Un día como hoy del año 33, día más, día menos, Jesús de Nazaret murió en la cruz. Sus jueces lo condenaron por incitación a la idolatría, blasfemias y superstición abominable. Unos siglos después, los indios de las Américas y los herejes de Europa fueron condenados por esos mismos crímenes, exactamente los mismos, y en nombre de Jesús se les aplicó castigo de azote, horca o fuego. Marzo 17. Ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores viajaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y un día como hoy se presentaron diciendo: hemos venido a aprender. Los indígenas callaron y un buen rato pasó antes de que alguno explicó ese silencio. Dijo: es que es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo se quedaron allí Gudrun y Carlos durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron también aprendieron a saludar así, de maya manera: yo soy otro tú, tú eres otro yo. Octubre 12, el descubrimiento. Ya por la fecha se habrán dado cuenta. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y ese Dios fue calumniado por quienes le atribuyeron la orden de que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Agosto 13. Agosto 13, el derecho a la valentía. En el día de hoy de 1816, el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo. En la Guerra de la Independencia ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el Cerro de Potosí de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que reconocer y admirar lo que ellos llamaban el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a 5 de sus 6 hijos, también Juana murió. Murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a una fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, ascendió a Juana Azurduy al grado de generala del ejército en homenaje a su femenina valentía. Quiero aprovechar para hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, era su nombre de casada, después se divorció, tenía 10 hijos. Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve
pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer, eran todos hombres. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo: yo quiero preguntar es Tito quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían: la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia. Y ella corrigió: no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza junto con otras 4 mujeres que también venían de la región minera de Oruro, las 5 sentaditas ahí en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba así que 5 mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando. Volví después, al día siguiente y a la semana siguiente, y las vi crecer. Las 5 mujeres se convertían en 50, que después fueron 500, y después 5.000, y después 50.000, y después 500.000, y la dictadura militar cayó. Las 5 mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo. Febrero 8, la besación general. En 1980 estalló en la ciudad brasileña de Sorocaba una insólita manifestación popular. En plena dictadura militar, una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública. La sentencia del juez Manuel Morales castigaba esos besos con cárcel y los describía así: besos hay que son libidinosos y por lo tanto obscenos, como el beso en el cuello, en las partes pudendas, etc., y como el beso cinematográfico, en el que las mucosas labiales se unen en una insofismable expansión de sensualidad. La ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo. Nunca nadie se besó tanto. La prohibición multiplicó las ganas y muchos hubo que por pura curiosidad, por curiosos nomás, quisieron conocer el gustito del beso insofismable. Diciembre 18, los primeros exiliados. Hoy es el día del emigrante, diciembre 18, y no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia de la humanidad. Según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva, fue ella quien le ofreció la fruta prohibida, y por culpa de Eva fueron los 2 expulsados del paraíso. Pero, ¿habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada, ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida
cuando supo que ya Eva la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad y Adán eligió compartir su castigo. Y fue mortal, pero mortal acompañado. Mayo 16, marcha al manicomio. Los meros y otros peces, los delfines, los cisnes, los flamencos, los albatros, los pingüinos, los bisontes, los avestruces, los osos koalas, los orangutanes y otros monos, las mariposas y otros insectos, y muchos más parientes nuestros del reino animal, tienen relaciones homosexuales, hembra con hembra, macho con macho, por un rato o para siempre. Menos mal que no son personas, se han salvado del manicomio, porque hasta el día de hoy, mayo 16 del año 1990, la homosexualidad integró la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Se ve que estos súper expertos en asuntos de la virtud y de la carne nunca habían escuchado la hermosa canción de Milton Nascimento que dice que toda forma de amor vale amar, toda forma de amor vale cantar, toda forma de amor vale la pena. Marzo 20, el mundo al revés. Como el mundo está al revés, a veces es un buen ejercicio de imaginación, darlo vuelta, ¿no? Tratar de ponerlo, invirtiendo la información sobre un hecho cualquiera, o cambiando el punto de vista. Yo siempre digo que hay que ver siempre desde qué lugar se miran las cosas. Desde el punto de vista de una lombriz, por ejemplo, un plato de espaguetis es una orgía. Y eso viéndolo, claro, hay que tener en cuenta que hay una multiplicidad de puntos de vista posibles, ¿no? Y estamos acostumbrados a aceptar, a obedecer el punto de vista único, el que se ofrece como verdad única, que es siempre el punto de vista de los amos del mundo, de los dueños del poder. Y entonces yo suelo hacer ejercicios de imaginación, leyendo las noticias al revés, como en este caso. El 20 de marzo del año 2003, los aviones de Irak bombardearon los Estados Unidos. Tras las bombas, las tropas iraquíes invadieron el territorio norteamericano, hubo numerosos daños colaterales, muchos civiles estadounidenses, en su mayoría mujeres y niños, perdieron la vida o fueron mutilados. La guerra era inevitable. La seguridad de Irak y de la humanidad entera estaba amenazada por las armas de destrucción masiva acumuladas en los arsenales de los Estados Unidos. Eso sí, ningún fundamento tenían los rumores insidiosos que atribuían a Irak la intención de quedarse con el petróleo de Alaska. En realidad hubo de verdad una invasión al revés, pero duró nada más que un día y medio. Marzo 9, en la madrugada de hoy del año 1916, Pancho Villa atravesó la frontera, incendió la ciudad de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unos cuantos caballos y municiones, y al día siguiente regresó a México para contar su hazaña. Esta fugaz incursión, un día y medio, de los jinetes mexicanos de Pancho Villa,
fue la única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia. En cambio, este país ha invadido y sigue invadiendo a casi todos los demás. Desde 1947 su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa. El nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad. El libro intenta, sobre todo, difundir hechos poco conocidos o desconocidos para iluminar un poquito mejor la realidad que nos llega enmascarada. Por ejemplo, este hecho. Julio I, Julio I, un terrorista menos. En el día de hoy, del año 2008, o sea, hace 4 años, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Durante 60 años, el africano más prestigioso de todos había integrado ese tenebroso catálogo. O sea que a uno le da la impresión de que la guerra contra el terrorismo, que se usa como cotidiano pretexto para justificar lo injustificable, no es muy seria, porque si el terrorista era Mandela, no sé qué opinarán ustedes, pero me parece que no es muy digna de crédito. O sea, la guerra contra el terrorismo sería creíble, sería seria, si se conmemorara cada año el 11 de septiembre, que es el Día contra el Terrorismo, con carteles pegados en todos los lugares del mundo. Carteles que tendrían que decir: se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire. Se busca a los traficantes del miedo. Octubre 17, guerras calladas. Hoy, octubre 17, es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros, pero es una de las pruebas de que habitamos un mundo al revés, que está en guerra contra los pobres, en lugar de estar en guerra contra la pobreza. De los pobres sabemos todo, en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Advertencia a las personas sensibles y a los cardíacos, porque este texto, el que viene, tiene un título demasiado conmovedor. Septiembre 15. Adopte un banquerito. En el año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York. Días histéricos, días históricos.
Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvalijado sus empresas, aunque jamás fueron filmados por las cámaras de vigilancia y ninguna alarma sonó. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general. El mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder el trabajo y verse obligada a buscar otro cielo. Los magos de Wall Street, expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero un solo banquero, apenas uno, fue a la cárcel. Y cuando sus colegas imploraron a gritos una ayudita, por amor de Dios, recibieron, por mérito de sus afanes, la mayor recompensa jamás otorgada en toda la historia de la humanidad. Ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, con postre incluido, de aquí a la eternidad. Pero a nadie se le ocurrió la idea. Yo estoy metido en una guerra privada contra la inflación palabraria, que me parece bastante más dañina que la inflación monetaria, al menos en los países que son los míos, ¿no? En América Latina, incluso en España, donde hay bastante inflación palabraria también, no solo entre nosotros. Sobre todo son peligrosos los que comienzan sus discursos advirtiendo: seré breve. A esos hay que mandarlos presos antes de que cometan el crimen. Y entonces el libro fue escrito, este libro, Los hijos de los días, fue escrito 11 veces. O sea, 11 veces la versión completa, de cabo a rabo, suprimiendo las palabras que yo sentía que sobraban, las que no eran ni podían ser mejores que el silencio. Y así muchos de los textos, casi todos, empezaron siendo gordos y terminaron siendo flaquísimos. Por ejemplo, este que voy a leer ahora, que tenía varias páginas y terminó teniendo nada más que 4, 5 líneas y media. Mayo 23. En 1937 murió John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. ¿Por qué fracasan las reuniones cumbres? Yo leo en los diarios cada 3-4 días una nueva reunión cumbre, que también fracasa, como las anteriores y las siguientes. Este texto, que rinde homenaje a la comunidad internacional, quizás ayude a encontrar la respuesta. El cocinero convocó al ternero, al lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al faisán, a la merluza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar y hasta el cangrejo y la tortuga, que fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos, el cocinero les explicó: los he reunido para preguntarles con qué salsa desean ser comidos. Entonces alguno de los invitados murmuró: yo no quiero ser comido de ninguna manera. Y el cocinero dio por finalizada la reunión. Y
Este es otro homenaje, no a la comunidad internacional, sino al experto internacional, que es una parte sustancial de esa comunidad. En estos días, septiembre 7 del año 2000, 189 países elaboraron la Declaración del Milenio, que los comprometía a resolver todos los dramas del mundo. El único objetivo que se ha cumplido, estamos en el 2012, han pasado 12 años, no figuraba en la lista. El único objetivo que se cumplió, se ha logrado multiplicar la cantidad de expertos necesarios para llevar adelante tan difíciles tareas. Según escuché decir en Santo Domingo, uno de esos expertos multiplicados estaba recorriendo las afueras de la ciudad cuando se detuvo ante el gallinero de doña María de las Mercedes Holmes y le preguntó: si yo le digo exactamente cuántas gallinas tiene, ¿usted me da una? Y encendió su computadora tablet con pantalla táctil, activó el GPS, se conectó a través de su teléfono celular 3G con el sistema de fotos satelitales y puso en funcionamiento el contador de píxeles. Usted tiene 132 gallinas. Y atrapó una. Tenía derecho a quedarse, porque era verdad. Doña María de las Mercedes, sin embargo, no se quedó callada y le preguntó: si yo le digo en qué trabaja usted, ¿me devuelve la gallina? Y entonces le dijo: usted es un experto internacional. Yo me di cuenta enseguida, porque vino sin que nadie lo llamara. Se metió en mi gallinero sin pedir permiso. Me dijo algo que yo ya sabía y me cobró por eso. Abril 11. Acá debe haber una errata, pero bueno, a cualquiera le pasa, ¿no? Al transcribir un texto, porque dice los miedos de comunicación. Supongo que es una errata. En el día de hoy, abril 11 del año 2002, un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos, volcados a las calles, restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe, pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Se explica. Por tratarse de una noticia desagradable, los medios de comunicación no la comunicaron. Simplemente. Esta historia tiene que ver con la anterior, septiembre 28. Hoy es el día internacionalmente consagrado al derecho humano a la información. Quizás sea oportuno recordar que un mes y pico después de las bombas atómicas que aniquilaron Hiroshima y Nagasaki, el diario The New York Times, uno de los más prestigiosos del mundo, quizás el más prestigioso, desmintió los rumores que estaban circulando. El 12 de septiembre de 1945, este diario publicó en primera página un artículo firmado por su redactor en temas científicos, William Lawrence. El artículo salía al encuentro de las versiones alarmistas y aseguraba que no había ninguna radioactividad, ni en Hiroshima ni en Nagasaki, y que la tal radioactividad no era más que un invento de la propaganda japonesa. Gracias a esta
sabia revelación, Lawrence ganó el premio Pulitzer. Tiempo después se supo que él cobraba 2 salarios mensuales. The New York Times le pagaba uno y el otro corría por cuenta del presupuesto militar de los Estados Unidos. No era un mileurista el científico este. Otra más sobre un tema parecido, aunque bastante más antigua. Febrero 24, en el día de hoy de 1815, Napoleón Bonaparte inició su fuga de la isla de Elba, donde estaba preso, y poco después, ya en tierra firme, emprendió su viaje a la reconquista del trono de Francia. Napoleón marchaba paso a paso, día tras día, acompañado por una tropa creciente, mientras el diario Le Moniteur Universel, que había sido su órgano oficial, aseguraba que los franceses estaban locos de ganas de morir defendiendo al rey Luis XVIII y llamaba a Napoleón violador a mano armada del suelo de la patria, extranjero fuera de la ley, corso audaz, odioso opresor, usurpador, traidor, plaga, jefe de bandoleros, y anunciaba: este será su último acto de locura. Pero, por fin, el rey huyó, nadie murió por él, y Napoleón se sentó en el trono sin disparar ni un tiro. A partir de entonces, el mismo diario, pasó a informar que la feliz noticia de la entrada de Napoleón en la capital ha provocado una explosión súbita y unánime. Todo el mundo se abraza, las vivas al emperador llenan el aire y en todos los ojos hay lágrimas de alegría celebrando el regreso del héroe de Francia. El reino del miedo, junio 26. Junio 26 es el día contra la tortura. Por trágica ironía, la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una gran cámara de torturas. Los suplicios, las torturas, servían poco o nada para arrancar información, pero eran muy útiles para sembrar el miedo, y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio yo recibí unas cuantas cartas anónimas desde mi país. Una de esas cartas decía: es jodido mentir y es jodido acostumbrarse a mentir, pero peor que mentir es enseñar a mentir, y yo tengo 3 hijos. Agosto 30, Día de los Desaparecidos. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que son o han sido botín de guerra, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Febrero 16, el Plan Cóndor.
Macarena Gelman fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el mercado común del terror articulado por las dictaduras militares sudamericanas. La madre de Macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron al Uruguay por algún intercambio de favores. La dictadura uruguaya se hizo cargo del parto, mató a la madre y regaló a la hija recién nacida a un jefe policial. Ahora Macarena no consigue recordar ni una sola noche de paz en toda su infancia. Ella dormía siempre atormentada por una pesadilla que se repetía noche tras noche. Unos hombres armados hasta los dientes se metían en su cuarto buscándola y ella se escondía bajo las frazadas y despertaba llorando. Macarena no entendía esa pesadilla inexplicable hasta que conoció, muchos años después, la verdadera historia de su vida. Y supo quién había sido su madre, de la que nada sabía, una militante del movimiento estudiantil argentino, perseguida por la cacería militar que por fin la había atrapado y la había enviado a la muerte. Y recién entonces, ya crecida, ya mujer, Macarena descubrió que allá en la infancia ella había soñado los pánicos de su madre que en el vientre la estaba modelando mientras huía de esos hombres armados hasta los dientes. Los hijos de los enemigos fueron botín de guerra de la dictadura militar argentina y de otras dictaduras militares, sobre todo la argentina, que robó más de 500 niños en años recientes. Pero muchos más niños robó durante mucho más tiempo una democracia, la democracia australiana, con permiso de la ley y aplausos del público. En el año 2008, el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, pidió perdón a los indígenas que habían sido despojados de sus hijos durante más de un siglo. Los niños habían sido distribuidos entre las familias blancas para salvarlos de la delincuencia y para civilizarlos y alejarlos de las costumbres salvajes, para blanquear a los negros, como se decía. Y otros niños robados hubo en otros lugares, de los que también se sabe poco o casi nada. Por ejemplo, aquí, en España, el coronel Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra supremo en la España del generalísimo Francisco Franco, había sentenciado: el marxismo es la máxima forma de la patología mental. Él había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que tenían instintos criminales para defender la pureza de la raza ibérica amenazada por la degeneración marxista y la criminalidad materna. Miles de niños recién nacidos o de muy corta edad, hijos de padres republicanos, fueron secuestrados y arrojados a los brazos de las familias devotas de la cruz y de la espada. ¿Quiénes fueron esos niños? ¿Quiénes son tantos años después? La dictadura franquista inventó documentos falsos que les borraron las huellas.
y dictó orden de olvidar. Robó los niños y también robó la memoria. Otra herencia del franquismo, por cierto, fue otro robo, el robo de una patria, la patria saharaui, regalada a Marruecos. Y aprovecho para recomendarles que vean, si no han visto, una estupenda película producida por Javier Bardem sobre la tragedia del pueblo saharaui, que se llama Hijos de las Nubes. Ellos se llaman hijos de las nubes porque desde siempre persiguen la lluvia y también persiguen la justicia, más esquiva que el agua en el desierto. Han sido condenados a perpetua nostalgia y angustia perpetua. El reino de Marruecos se ha negado y se sigue negando a obedecer la orden de las Naciones Unidas que establecieron la necesidad de que se hiciera un plebiscito para que los saharauis decidieran su destino. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país con el visto bueno de los que en el mundo mandan. Agosto 25, el rescate de la ciudad prisionera. Uno se pregunta cómo habrán sido las cosas que nos han contado, o que no nos han contado, o que nos han contado mal, o por la mitad, o mintiendo, ocultando. ¿Cómo habrán sido? Por ejemplo, ¿quién liberó a París? Al amanecer del 25 de agosto de 1944, París enloqueció. La ocupación nazi había terminado. Los primeros tanques y carros blindados habían entrado unas pocas horas antes y el gentío preguntaba: ¿quiénes son? ¿Son americanos? Pero los nombres de esos tanques y esos blindados, torpemente escritos con pintura blanca, decían Guadalajara, Ebro, Teruel, Brunete, Madrid, Don Quijote, Durruti. Los primeros liberadores de París fueron los republicanos españoles. Vencidos en su tierra, se habían batido por Francia. Ellos creían que después España sería rescatada. Se equivocaron. Otra pregunta que ha sido mal contestada. ¿Quién conquistó la Luna? Julio 21, el otro astronauta. En el día de hoy, julio 21 de 1969, los diarios del mundo entero dedicaron su primera página a la foto del siglo. Los astronautas habían caminado por la Luna a paso de oso y habían marcado en ella las primeras huellas humanas. Pero el principal protagonista de la hazaña no recibió la felicitación que merecía. Wernher von Braun había inventado y lanzado esa nave espacial. Antes de emprender la conquista del espacio por cuenta de los Estados Unidos, von Braun había llevado adelante la conquista de Europa por cuenta de Alemania. Este ingeniero oficial de las SS era el científico preferido de Hitler. Pero al día siguiente del fin de la guerra, este científico, que se las sabía todas, supo pegar un prodigioso salto
y cayó parado en la otra orilla de la mar. Instantáneamente se convirtió en patriota de su patria nueva, se hizo devoto de una secta evangélica de Texas y puso manos a la obra en el laboratorio espacial. Algo sobre la ciencia y el sentido común. Noviembre 1, cuidado con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de 2 millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009 estalló en México y en los Estados Unidos la gripe porcina, y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste mientras millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales. Así de simple. En cambio, están libres de toda sospecha los gigantes del agronegocio mundial, esos aprendices de brujos que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad. Otro caso de atentado contra el sentido común. El 10 de noviembre fue el Día de la Ciencia. Es el Día de la Ciencia, 10 de noviembre. Y un médico brasileño, Drauzio Varela, celebró el Día de la Ciencia estudiando las estadísticas internacionales más serias y pudo comprobar que el mundo estaba destinando 5 veces menos dinero a la cura del mal de Alzheimer que a los estímulos para la sexualidad masculina y a las siliconas para la belleza femenina. O sea que de aquí a unos años vamos a tener viejas de tetas enormes y viejos de penes duros, pero ninguno conseguirá recordar para qué sirven. Algo más sobre la ciencia. Diciembre 8, el arte de las neuronas. En 1906, Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Medicina. Él había querido ser artista-pintor, pero su padre no lo dejó y no tuvo más remedio que convertirse en el científico español más importante de todos los tiempos. Se vengó dibujando lo que descubría. Sus paisajes del cerebro competían con Miró, con Klee. Él decía, el jardín de la neurología brinda emociones artísticas incomparables, y disfrutaba explorando los misterios del sistema nervioso y más disfrutaba dibujándolos, y todavía más disfrutaba diciendo a viva voz todo lo que pensaba, a sabiendas de que eso iba a darle más enemigos que amigos. A veces Cajal preguntaba sorprendido, ¿pero tú no tienes enemigos? ¿Cómo que no? Es que jamás dijiste la verdad, es que jamás amaste la justicia. Casi idéntico es lo que alguna vez escribió mi maestro Ambrose Bierce, el muy amigo de Mark Twain, un estupendo escritor norteamericano, que escribió, quien no tiene enemigos no merece tener amigos.
algunos homenajes que el libro contiene a la música, por ejemplo. Enero 27, para que escuches el mundo. Hoy nació en 1756 Wolfgang Amadeus Mozart. Siglos después, hasta los bebés aman la música que nos dejó. Está comprobado muchas veces y en muchos lugares que el recién nacido llora menos y duerme mejor cuando escucha la música de Mozart. Es la mejor bienvenida al mundo, la mejor manera de decirle, esta es tu nueva casa, y así suena. Homenajes también a otras formas de expresión humana, al arte de la pintura, por ejemplo. En 1886, el presidente de la Sociedad Española de Historia Natural dictaminó que las pinturas de la caverna de Altamira no eran prehistóricas y dijo que habían sido pintadas, sin duda, por algún mediocre discípulo de la escuela moderna. Pero 20 años después, los expertos tuvieron que reconocer que estaban equivocados. Y así se demostró que la voluntad de belleza, como el hambre, como el deseo, había acompañado desde siempre la aventura humana en el mundo. Mucho antes de eso que llamamos civilización, habíamos convertido en flautas los huesos de las aves, habíamos perforado los caracoles para hacer collares y habíamos creado colores mezclando tierra, sangre, polvo de piedras y jugos de plantas para alindar nuestras cavernas y para que cada cuerpo fuera un cuadro caminante. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Veracruz, encontraron que los indios huastecos andaban completamente desnudos, con los cuerpos pintados, ellos y ellas, los cuerpos pintados, para gustar y gustarse. El conquistador Bernal Díaz del Castillo sentenció, estos son los peores. Un homenaje a la poesía también. Mayo 10, el imperdonable. Homenaje a la poesía a un poeta que fue mi hermano. El poeta Roque Dalton era jodón y respondón. Nunca aprendió a callar ni a obedecer y ejercía un desafiante sentido del humor y del amor. En la noche de hoy, mayo 10 del año 1975, sus compañeros de la guerrilla de El Salvador lo mataron de un balazo mientras dormía. Criminales, criminales. Los militantes que matan para castigar la discrepancia son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia. Un homenaje también al arte que no tiene edad. Diciembre 6, una lección de teatro. En el día de hoy de 1938, el Comité de Actividades Antiamericanas, que ya existía mucho antes que el senador McCarthy le diera fama mundial, ese comité que funcionaba en Washington interrogó a Hallie Flanagan. Hallie Flanagan era una mujer que dirigía los teatros públicos.
Joe Starnes, diputado por Alabama, tuvo a su cargo el interrogatorio. A propósito de un artículo escrito por Halley, le preguntó: usted cita a un tal Marlowe. ¿Él es comunista? Bueno, disculpe, diputado, pero se trata de una cita de Christopher Marlowe. Sí, díganos quién es, para tener una referencia precisa. Bueno, diputado, él fue el mayor dramaturgo inglés antes de Shakespeare. Ah, claro. Sí, hasta en el teatro griego encontramos gente así, ¿eh? Muy cierto, diputado, muy cierto. Yo creo que hasta Eurípides fue también uno que enseñaba la conciencia de clase, eso me han dicho. Bueno, puede ser, diputado. Yo creo que sí, que todos los dramaturgos griegos fueron por lo menos acusados de eso. Ay, suspiró el diputado Starnes, así que no podemos decir cuándo empezó esto. Un homenaje al fútbol también, que el libro contiene entre tantos otros homenajes, y que no puedo dejar de leer porque yo soy futbolero perdido. Y quiero dedicar la lectura de esta historia, que es poco conocida o casi desconocida por todos. Quiero dedicarla a Mahmoud Zarzak, un jugador de fútbol palestino que está preso en Israel desde hace 3 años, ahora en huelga de hambre desde hace 75 días, por el único crimen de ser palestino en Israel. Y quiero dedicarla también al Club Athletic de Bilbao, cuya sede visité en estos días, estuve en la catedral, por su excepcional sentido de la dignidad. El texto se llama El gol del siglo, julio 13. En este día del año 2002, el máximo organismo del fútbol mundial, la FIFA, dio a conocer el resultado de una encuesta que había hecho en todas partes. Elija usted el gol del siglo XX. Ganó por abrumadora mayoría el gol de Diego Maradona en el Mundial de 1986, cuando bailando con la pelota pegada al pie, dejó a 6 ingleses perdidos en el camino. Esa fue la última imagen del mundo que vio Manuel Alba Olivares. Él tenía 11 años y en ese mágico momento, justo en ese momento, los ojos se le apagaron para siempre. Manuel ha guardado el gol intacto en su memoria y lo relata mejor que los mejores locutores. Desde entonces, para ver fútbol y otras cosas no tan importantes, Manuel pide prestados los ojos de sus amigos. Hablando de fútbol, un homenaje a la lucha contra el racismo. Julio 17. En el año 2001 resultó sorprendente el partido de fútbol entre los equipos de Treviso y Génova en el norte de Italia. Un jugador del Treviso, Hakim Omolade, africano de Nigeria, recibía frecuentes silbidos, insultos, cantitos racistas en los estadios italianos, sobre todo en el norte, donde a veces le tiraban bananas o le hacían ruidos de monos, de gorilas. Pero en el día de hoy, julio 17 del año 2001, hubo silencio. Los energúmenos callaron, porque los otros 10 jugadores del Treviso jugaron el partido con las caras pintadas de negro. Era su manera de decirle a su compañero: todos somos tú.
Y a propósito del racismo, no puedo resistir la tentación de leer algo que no es mío, es de un gran poeta de Senegal, Leopold Senghor, pero que yo lo incluí en el libro, porque me pareció que él decía lo que yo hubiera querido decir con las mejores palabras. Es un poema que dice así: querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro, y mientras tanto, tú, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? El viaje de la palabra. En el año 208, Serenus Sammonicus escribió en Roma un libro, Asuntos Secretos, donde revelaba su remedio para evitar la fiebre terciana y espantar a la muerte. Este médico de 2 emperadores, poeta, dueño de la mejor biblioteca de su tiempo, proponía un remedio infalible: colgarse al pecho una palabra y protegerse con ella noche y día. Era la palabra abracadabra, que en hebreo antiguo quería decir, y dice todavía, envía tu fuego hasta el final. El viaje de la memoria, enero 15. En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos a Rosa la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, Rosa Luxemburgo perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato, tirado en el barro. Ella había vivido su vida entera peleando por un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera tirada en el barro, como el zapato. Abril 21. Ocurrió en España, en un pueblo de La Rioja, en el anochecer de abril 21 del año 2011, el año pasado, durante la procesión de Semana Santa. Una multitud acompañaba callada el paso de Jesucristo y de los soldados romanos que lo iban castigando a latigazos. En silencio, absoluto silencio, hasta que una voz rompió el silencio. Montado en los hombros de su padre, Marcos Rabasco gritó al azotado, gritó a Jesús: ¡defiéndete! ¡Defiéndete! Marcos tenía 2 años, 4 meses y 21 días de edad. Y esta historia se llama El Indignado. Muchas gracias.